exactamente lo que hay detrás de este proceso electoral. Omar, ¿cómo te va? Bienvenido. Carlos, ¿qué tal? Qué gusto tenerte aquí. Un gusto estar acá con ustedes. Como corresponde, te propongo empezar con la mirada nacional y luego nos centramos un poco más en algunas regiones y luego en Lima en particular. La primera sensación que tengo es la de una fragmentación muy grande. ¿Coincides con eso? Sí, sin duda. Es un problema que venimos arrastrando estructuralmente hace varios años, este fallido proceso de descentralización que viene también acompañado de la mano de la ley de partidos políticos, pero que abre de alguna manera las puertas a los movimientos regionales y a las organizaciones políticas de alcance local, y la competencia ahí es más complicada, y lo que estamos viendo en los últimos años es un dominio de movimientos regionales sobre todo, y un terreno donde es difícil competir para los partidos políticos nacionales. De acuerdo. Omar, si te parece, incorporemos a esta conversación a un especialista y un analista que además viene de regiones, lo cual nos va a poder también dar esa mirada mucho más global. Se trata de José Luis Ramos, sociólogo, catedrático de la UNSA, a quien estamos recibiendo ya su señal de Zoom y con quien vamos a poder conversar con él. José Luis, ¿cómo está? Bienvenido a esta conversación. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, un placer. José Luis, en una primera aproximación que hacía Omar Aguapara, nuestro analista político y a quien estudio, y a quien lo invitamos a conversar con usted y a hacer una mesa amplia y abierta en relación a lo ocurrido hoy en nuestro país en este proceso electoral, la sensación que teníamos es la de una enorme fragmentación en las regiones de nuestro país. ¿Coincides con esa mirada? ¿Cómo ha sido en Arequipa en particular? Bueno, sí, aquí también se ha notado lo mismo, aquí con una mayor fuerza, me parece, porque las candidaturas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular, Juntos por el Perú, el Partido Morado, es decir, Perú Libre, es decir, todos quienes están en el Ejecutivo o en el Legislativo han rozado el 0%, ¿no? Y eso pues demuestra que los llamados partidos nacionales probablemente no lo sean tanto, ¿no? Sino que se asientan en la capital y por estar en la capital se piensan como nacionales, ¿no? Y no hay un trabajo, no hay una construcción de bases, no hay formación de cuadros en las distintas regiones, ¿no? Y aquí, según los sondeos a boca de urna, pues ya habría un gobernador regional, que es el señor Roel Sánchez, que habría pasado el 30%, ¿no? Ya no necesitaría pasar una segunda vuelta, pero quienes representaban a los partidos que están en el Congreso, repito, en el Ejecutivo, pues sus resultados han sido bajísimos, ¿no? De acuerdo, José Luis. Omar, 17 movimientos regionales ganan, 8 partidos, de los 8, 4 Somos Perú, 4 Alianza para el Progreso, siempre a boca de urna. ¿Derrota para Alianza para el Progreso en la nacional? No necesariamente, creo que pierde espacio en algunos lugares, pero mantiene su feudo en el norte. Si se confirman estos resultados, es todavía la posibilidad de que César Acuña logre ganar en primera vuelta. En la Libertad, supera, ¿no es cierto? El 30% en la Libertad. Tienen candidatos cercanos al 30% en Lambayeque y Tumbes, si no me equivoco, y creo que también están cerca en Cajamarca. Es un poco el terreno donde se suele mover con más comodidad, es el feudo natural de Alianza para el Progreso. Creo que en alguna ocasión dio más sorpresas cuando incursionó y logró mayores éxitos en Ayacucho, por ejemplo, ¿no? Pero creo que es un resultado aceptable para lo que comenta José Luis Ramos sobre en Arequipa, por ejemplo, que ningún partido político nacional esté entre los 4 primeros y ninguno, ¿no?, tenga más del 8%, ¿no? Eso es increíble. En la segunda ciudad más grande del Perú. Claro, ahora, la lectura que hacemos de Alianza por el Progreso todavía es regional, pero de pronto en los distritos no puede ser mucho mayor la acogida que tenga. José Luis, un gobernador regional en Arequipa, en Amazonas, en Ucayali, gobierna con el 25% de los votos, máximo el 30% de los votos. ¿Es suficiente para gobernar con legitimidad, además con apoyo y respaldo de la gente? Bueno, lo que habría que preguntarnos es si el sistema político peruano vigente genera legitimidad, ¿no? Tuvimos en las elecciones pasadas, en segunda vuelta para la presidencial, a 2 candidatos que pasaron a la segunda vuelta con votación bajísima, ¿no? No parecía tan baja, igual seguía siendo baja, pero no parecía tan baja porque lo tomamos en cuenta los votos válidamente emitidos, pero sobre la totalidad de los votos su votación era bajísima, no era para estar entre los últimos lugares, no para estar entre los 2 primeros y pasar a la segunda vuelta. Entonces, hoy día, por ejemplo, en Arequipa, en plena
jornada electoral se ha distribuido abundante propaganda, violando la ley electoral. ¿Por qué distribuyen propaganda a los candidatos y candidatas a alcaldes y alcaldesas en el último día? Porque es casi una lotería. Como no hay segunda vuelta para la elección de alcaldes y son tantos los candidatos y candidatas, a final de cuentas se puede obtener el triunfo con muy pocos votos, ¿no? Alianza para el Progreso, por ejemplo, se ha presentado acá en Arequipa, pero con un candidato en APRA, ¿no? Entonces, que haya ganado en varios sitios no significa que el partido esté sólido, sino significa que sigue con su técnica de reclutamiento de distintas personas que asume podrían jalar votos y que de acá a un mes, probablemente antes de que asuman, ya estarían renunciando a Alianza para el Progreso, ¿no? O sea, no hay ninguna fortaleza. Y lo lastimoso es que Alianza para el Progreso no es la excepción, sino es la regla, ¿no? Y eso no genera legitimidad. Omar, José Luis, los partidos nacionales en el Congreso que disputaron la segunda vuelta nacional hoy no existen en el escenario nacional. Fuerza Popular y Perú Libre borrados del mapa. ¿Qué lectura te genera, Omar? Muy parecida a la que ya mencionaba José Luis sobre la poca capacidad de organización que hay a nivel nacional, ¿no? No hay inversión en términos de formación de partidos, en formación de bases, no hay preocupación más allá de lo que puede hacer la hora electoral, ¿no? No hay un equipo permanente, no hay un trabajo político permanente, más allá de lo que sucede en términos de la relación entre Ejecutivo y Legislativo, que nos tiene más consumidos. Pero sales de Lima y la dinámica es muy distinta, ¿no? No hay un mayor interés, no hay mayor, yo diría hasta músculo para poder llenar esos espacios, en los que también está el tema de la competencia, como te mencionaba, con los movimientos regionales y con organizaciones a las que se les piden menos requisitos también para participar en alguno de estos comicios, ¿no? Correcto. José Luis, yo preguntaba antes lo de ganar con un 25 y 30%, porque hay reformas políticas que hacer que necesitan, en algunos casos, enorme apoyo popular. Y uno de ellos es probablemente fuerza, capacidad para poder enfrentar a las mafias que en las regiones extorsionan, presionan para la toma de espacios. Pienso en la minería ilegal, por ejemplo, en Madre de Dios. Entonces me pregunto cómo un gobierno regional con tan poquito apoyo popular puede desarrollar cambios estructurales en su región. Es un problema que viene ligado a cuestiones estructurales, ¿no? El hecho de que luego de la debacle de la llamada clase política peruana, estos espacios empiecen a ser intentados de copamiento, ¿no? Por parte de la tala ilegal, la minería ilegal, en algún momento también se habló del narcotráfico, etcétera, nos debe poner en absoluta alerta, ¿no? El asunto de los movimientos regionales, la ley está diseñada de tal forma que prácticamente promueve que estos funcionen como vientres de alquiler. Incluso pueden cambiarse de nombre sin ningún problema, y entonces en estas elecciones se llaman algo, en las próximas se llaman otra cosa, y entonces no generan un déficit o un superávit respecto al respaldo que la ciudadanía les tenga, ¿no? O sea, pueden cada 4 años empezar con borrón y cuenta nueva, con diferentes candidatos o los mismos, ¿no? En Arequipa lo que hemos apreciado es que los candidatos que en las elecciones pasadas hablaban muy mal, críticas muy duras a ciertos movimientos regionales, en estas elecciones eran los candidatos de estos movimientos regionales. Claro. Entonces, el nivel de exigencia y control de estos movimientos regionales es mínimo, ¿no? Y eso tiene que cambiar necesariamente, ¿no? Ahora, los partidos cuentan con financiamiento del Estado, ¿no? ¿Qué están haciendo con ese financiamiento que no se fortalecen en las regiones? Bueno, ya lo hemos visto en las denuncias periodísticas, en qué terminan los millones de soles que todos los peruanos aportamos a los partidos políticos. Sí, un dinero que debió llegar a los partidos políticos justamente para el trabajo de formación y de capacitación de cuadros, para poder generar un mejor trabajo partidario. Omar, hemos hablado brevemente de César Acuña, vuelve a ganar probablemente el gobierno regional de La Libertad. Tú me decías, es que es el feudo de Alianza para el Progreso, y es verdad, pero me pregunto qué vínculo establece Acuña con la población y con los vecinos y ciudadanos de la región de La Libertad. ¿Es un vínculo clientelista? ¿A cambio de qué? Sobre todo, ¿no? Sobre todo gracias a la penetración que ha tenido la universidad, su centro, su principal fuente de ingresos, su principal negocio. Creo que ha sabido estabilizar. Hay muchos estudios al respecto, pienso en los textos de Rodrigo Barrenechea, que estudió muy a fondo ese tema, en el tipo de relación que tú dices, que bien señalas que tiene que ver con una relación clientelar, sobre todo,
en una zona que ha crecido, es una de las que más ha crecido en los últimos 20 años, en términos demográficos, en términos económicos, ¿no? Es la zona del boom agroexportador, toda la costa norte. Pero también de las extorsiones y la delincuencia, Omar. Y también que ha venido acompañado del crecimiento de economías ilegales, informales, ¿no? Minería, narcotráfico, pensemos en el norte chico, ¿no? Pero también en lo que era el gobierno de Ancash, que fue uno de los primeros casos grandes de corrupción que se destaparon a nivel de gobierno regional. Hay mucha plata, hay mucho dinero, y quien ha sabido un poco estructurar de repente la competencia política o encarrilarla un poco a través de este trabajo un poco más de hormiga que sí ha hecho a través de fundaciones, a través de la universidad, a través de la educación, ha sido Acuña y ha sido Alianza para el Progreso, con estas redes pequeñas de manejo en distintos distritos y provincias de esa región. José Luis, aprovechando tu presencia en Arequipa, cuéntanos un poquito del que parece ser el candidato ganador en la región Arequipa. ¿Cuál es su perfil? ¿Conservador, progresista? ¿A qué vota Arequipa? Bueno, yo creo que ese es un problema no solo de Arequipa, sino a nivel nacional, que los candidatos cuando plantean sus planes de gobierno son un conjunto de promesas, ¿no? Y además la explicación de las virtudes personales y profesionales que cada uno tiene que les harían posible cumplirlas. Pero hay muy poco debate político propiamente dicho, ¿no? No hay cuestiones ideológicas que se pongan en el tapete. Los debates que se convocan tienen un formato tal que es imposible que el candidato pueda posicionarse políticamente propiamente, que pueda posicionarse políticamente. Porque le preguntan, ¿qué piensa hacer en infraestructura? Tiene 2 minutos, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Una lista de promesas, ¿no? Bueno, el actual ya prácticamente gobernador de Arequipa ha sido rector de la Universidad Nacional de San Agustín y ha tenido una gestión sumamente exitosa. Le tocó administrar una universidad en una grave crisis y cuando él se ha retirado la universidad es completamente distinta. Pero repito, esa es una virtud personal, profesional, y estas son elecciones políticas, ¿no? No son elecciones para reclutamiento de personal, ¿no? Para fijarnos en los currículos y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, su plan de gobierno tiene una visión centrada en la persona, es lo que él ha explicado las veces que lo han entrevistado, de manera tal que podríamos decir que tiene una visión progresista, ¿no? Definitivamente nunca lo hemos visto del lado de los partidos conservadores, pero tampoco nunca ha estado protagónicamente participando en alguna actividad política dada, ¿no? Y eso es bien raro en Arequipa, porque antes en Arequipa sobre cualquier cosa se le preguntaba su opinión a las autoridades. Ahora hemos tenido posibilidades de vacancia, hemos tenido posibilidades políticas trascendentes y nunca las autoridades políticas han opinado al respecto. No sabemos qué piensa el alcalde, no sabemos qué piensa el gobernador. Bueno, el gobernador no está en prisión, bueno, quien ocupa la gobernatura tampoco jamás ha expresado sobre ese tipo de cosas, y entonces tenemos autoridades políticas que no hacen política, ¿no? Ojalá que las nuevas electas ahora lo hagan, porque para eso han sido electas, ¿no? Ahora, José Luis, Omar, puedo coincidir con ustedes en que quizás la pugna mayor de estas elecciones no ha sido ideológica, pero cuando uno mira Lima, te da una sensación que Lima se convierte en una ciudad hiperconservadora a partir de la elección de estas dos figuras, López Aliaga y Daniel Urresti. Pero antes de entrar en Lima, ¿pierde la izquierda en estas elecciones? ¿Es la gran derrotada, Omar? Creo que empalma bien con lo que acabas de mencionar de lo difícil que es pensar estas campañas en términos ideológicos o en términos de esas líneas, ¿no? Nadie realmente encarna, ¿no? Lo representa. ¿Perú Libre podría haber sido? Lo de Perú Libre sí creo que es evidente en el caso de Lima. Lima es una ciudad que no quiere saber nada, ¿no? de Pedro Castillo, de Perú Libre. Así es. Y incluso si hubiese algo, es simplemente hasta una evaluación de la gestión, si se quiere, ¿no? Sabemos cuáles son los niveles de aprobación del presidente y del partido en Lima, y no era de esperar. Bueno, ha llegado último con 1%, creo, en el boca de urna Perú Libre. Yuri Castro, ¿no? En Lima, ¿no? Yuri Castro. Pero no hay ninguna fuerza que realmente, o agrupación, que realmente encarne lo que sí creo que habría oportunidad en una ciudad de 7 millones de votantes, que por lo menos como era antes, hemos tenido alcaldes marxistas como Alfonso Barrantes, que encuentre, pero no está representada, ¿no? No hay nada que lo represente. Yo creo que sí habría algo que podría haber recogido de alguna manera los votos de quizás Forsyth, de repente Elizabeth León, Gonzalo Alegría de JPP. Yo creo que sí habría lugar para que
buen candidato de izquierda puede alcanzar un 20-25% en Lima. Ahora, de pronto, Omar, lo que sí hay es un sentido común progresista o hacia la izquierda, pero que no se expresa en el voto. No tiene representación, ¿no? Y eso lo vemos, incluso lo hemos visto en el caso del partido de gobierno, ¿no? O de la dificultad que ha habido de ver este tipo de políticas más progresistas representadas en alguna instancia, ¿no? No hablemos ni siquiera del partido, del Poder Ejecutivo. En el Congreso también es difícil encontrar algo así, y quizás en una ciudad grande como Lima podría, creo, haber lugar para ello, pero lo que no ha habido es un buen candidato, ¿no? De acuerdo. José Luis, y en Arequipa y en la región sur, el peso de la izquierda, el peso de Perú Libre, Juntos por el Perú, ¿cómo lo describirías? Bueno, el actual vencedor de estas elecciones, en la última etapa, se le intentó desacreditar, entre comillas, vinculándolo a la izquierda, Mira, ¿no? Porque cuando él fue dirigente estudiantil militaba en partidos de izquierda, ¿no? Así que seguramente parte de la izquierda se siente representada en el actual vencedor, ¿no? Ahora, Perú Libre ha sacado un porcentaje bajísimo, ¿no? También su esfuerzo en la campaña electoral no ha sido notorio. Seguramente ya habían calculado que había pocas posibilidades para ello, pero en la crisis que vive el Perú, yo creo que más que derecha o izquierda, en estos momentos el problema es democracia o pateamos el tablero del sistema democrático, ¿no? Y unas declaraciones como las del señor López Aliaga, que dice que tenemos una OMPE dudosa, que le quitó varios puntos en el proceso pasado sin exhibir prueba alguna, es decir, vuelve al asunto del fraude, dice que su símbolo estaba mal pintado, enseña su cédula con la votación ya realizada, violando la ley electoral, y dice lo primero que hay que hacer es sacar al burro, ¿no? Y que debemos recuperar el Perú para los peruanos. No sé quién tenga en estos momentos el control del país, porque él dice que no lo tienen los peruanos, es decir, generamos a un enemigo de la patria, y eso es fascismo, ¿no? Entonces, eso sí me preocupa muchísimo, ¿no? Correcto. José Luis, quédate con nosotros para seguir haciendo el análisis. Vamos a entrar ahora a lo que ha sido la elección en particular en Lima, pero también con ribetes y con miradas de alcance regional. Por favor, no te vayas a ir, seguimos conversando aquí con Omar Aguapara en estudios. Omar, Lima en promedio es una ciudad, hoy, si sumas y promedias, de ingresos medios y bajos, y me queda claro que los nuevos alcaldes o alcaldesas que tenga la ciudad deberán responder a la necesidad de la mayoría de los ciudadanos de Lima, que se ubican probablemente en esa periferia urbana pobre, venida menos, pauperizada. Urresti y López Aliaga, ¿cómo encarnan esa demanda de estos sectores? En el caso de Urresti, Seguridad Ciudadana lo veo claro. En el caso de López Aliaga... Bueno, lo que él creo que en su intento de posicionarse como en la parte final de su campaña como el candidato de los cerros, creo que sí, mucho, ¿no? De los pobres, creo que usaba mucho eso, porque había una clara diferencia en el nivel de las encuestas entre la fuente de apoyo de Urresti con las demandas de Seguridad Ciudadana, y que recogía con mucha más facilidad el voto en niveles socioeconómicos menores. Y lo contrario con López Aliaga. López Aliaga incluso ha ganado, o su partido ha ganado en los distritos más pudientes de Lima, ¿no? La llamada Lima moderna, llamado Lima conservadora, ¿no? Como la querramos llamar, como la moderna creo que le llaman las encuestadoras. Sí, las encuestadoras hablan de Lima modernas. Con los niveles socioeconómicos más altos, si se quiere. Y ahí es el problema de cómo llegar, cómo él, como alcalde de Lima, puede llegar a representar al votante que tú estás señalando, que es probablemente el mayoritario en esta ciudad tan grande. Y ahí lo que él creo que ha apuntado, y lo ha mencionado en su último discurso, ha sido apelar más a la infraestructura, ¿no? Apelar por ahí al agua, por ejemplo. El tema de agua y el tema de las vías metropolitanas, ¿no? Creo que hay mucho por trabajar ahí. Sería muy interesante que quien venga pueda hacer que esta ciudad sea un poco más vivible en esos términos, ¿no? De acuerdo. De transporte. Gane quien gane. ¿Es el fin del Día del Orgullo Gay? ¿Es el fin del Ojo que Llora y el LUM? Esperémonos que no, porque tiene que haber, como una ciudad tan grande, tiene que haber lugar para todo ello, ¿no? Siguen siendo personas o siguen siendo candidatos que individualmente recogen un porcentaje del voto. Han recogido, según la boca de urna, 25% del voto.
cada uno, sí suma el 50%. Pero pasivos muy importantes también en lo personal, Omar. Sin duda, creo que hay cuestionamientos importantes. No es bueno, como señala el señor Ramos, que hayan estos ataques, estos problemas con la OMPE, ¿no? con los órganos del sistema electoral. Entiendo. ¿Para qué vas a una campaña si el árbitro no te gusta? Sí, no me parece. Y hay mucha gente que se ha sumado por el tema del logo, ¿no? Y en verdad hace mucho daño en un país donde tenemos muy poca confianza ya en estas instituciones, ¿no? No queremos llegar a una próxima elección ya cuestionando de cero. Pero como bien señalas, volviendo a los candidatos en sí, sí es importante que haya una ciudad que de forma autónoma quizás sea una buena oportunidad para que organizaciones de la sociedad civil llenen ese vacío donde probablemente las políticas no tengan el foco de atención, ¿no? Donde haya atención a la diversidad, donde haya atención a diversos enfoques y políticas públicas que esperemos tampoco terminen siendo sepultadas en una eventual administración de López Aliaga o de Urresti. De acuerdo. Y en esa misma discusión, José Luis, Arequipa, la ciudad principalmente, porque la región es mucho más compleja, ¿tú dirías que apunta a un centro en esta elección o también se divide en este desencuentro entre progresistas y conservadores? No, porque yo he visto que los distintos grupos que manifestaron públicamente su apoyo al candidato Roel Sánchez y probablemente gobernador regional de Arequipa a partir del próximo año, tenían fuentes ideológicas muy distintas, ¿no? Eran grupos muy conservadores y también grupos notoriamente de izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho que coincidan? Su buena gestión como rector de la universidad, sus virtudes personales, y entonces otra vez estamos ante la ausencia de cuestiones ideológicas al momento de ir a unas votaciones que debieran ser políticas y no de elección de alguien que nosotros suponemos lo va a hacer bien al mando de la cosa pública, ¿no? Entonces, no creo que políticamente el hecho que haya resultado ganador el doctor Roel Sánchez signifique algo, ¿no? Ahora, para la alcaldía provincial, también en boca de urna señala como ganador al candidato Luis Gamero, que es del mismo grupo político que el señor Roel Sánchez y que todas las encuestas lo ubicaban en tercer lugar, ¿no? Entonces se trata del voto de arrastre, ¿no? Y si es un voto de arrastre, otra vez estamos ante una debilidad política, ¿no? Y estas elecciones debieron ser una oportunidad para fortalecer el ejercicio político de la ciudadanía. Tal vez, si el señor López Aliaga es elegido alcalde, sea más bien una oportunidad para ello, ¿no? Porque el señor López Aliaga no va a tener una actitud pasiva ni conciliadora, sino confrontacional y muy agresiva, ¿no? Y quienes reciban esa confrontación y esa agresión, pues probablemente se animen a activar una política diferente, con profundidad democrática, con diversidad, una política como la que el Perú se merece, un país tan diverso y heterogéneo. De acuerdo, José Luis. Omar, quien gobierna la ciudad, por supuesto, gobierna en su espacio propio, tiene su propio presupuesto, pero también necesita muchos niveles de coordinación con el gobierno central. ¿Te parece que alguno de los dos candidatos que en este momento podrían ser alcaldes expresan mejor ese vínculo con el gobierno central o ambos ya han deteriorado y han perdido sus bonus en ese sentido? Bueno, sobre todo López Aliaga. Sobre todo López Aliaga, ¿no? Es una relación que ha tenido de todo, ¿no? Ha habido cierto nivel de conflictividad, Fujimori nunca se llevó bien con sus alcaldes, digo, era fría, ¿no? Creo que son vecinos finalmente, pero no hay mucha comunicación, no parece haber. Pedro Castillo por naturaleza es una persona, por su fuerza, por su base electoral, por su origen, que se siente más cómodo fuera de Lima que dentro de Lima. Lima es una ciudad que le es hostil, obviamente no tuvo apoyo popular en la ciudad, es la ciudad donde más marchas probablemente han habido en su contra. Y él y su gobierno se sienten más cómodos en estos consejos de ministros descentralizados que han hecho, por ejemplo. Con un López Aliaga como alcalde va a haber un nivel de confrontación más alto probablemente entre la ciudad de Lima y el poder y el gobierno central. A Daniel Urresti lo vería siendo más pragmático, en la medida en que le convenga probablemente vaya al ataque, en la medida que no y no quiera de repente verse afectado por temas de recursos, por temas de obras. Yo creo que estaría dispuesto de repente a negociar y sentarse con
con el presidente, cosa que veo más difícil en el caso de López Aliaga. Correcto. José Luis Ramos, muchísimas gracias por haber estado en TV Perú. José Luis Ramos, un abrazo, catedrático de la UNSA, sociólogo. Será hasta la próxima. Ha sido un gusto conversar con usted, José Luis. Al contrario, muchísimas gracias y el gusto también lo compartimos aquí desde la región Arequipa. Gran abrazo. ¿Cómo no íbamos a conversar hoy con las regiones de todo el país y en particular con Arequipa? Omar, me quedan unos minutos para cerrar contigo porque no hemos mirado Lima distritos. Ajá. Triunfo de Renovación Nacional, lo habíamos comentado en la llamada Lima Moderna, ¿no es cierto? Pero parece que Lima se divide en 4 partidos grandes. Sí. Somos Perú, Lima Norte clarísimo, ¿no es cierto? Tenemos a Podemos ahí, algo del norte y Lima Este. Y Lima ¿verdad? Este, sobre todo. El sur es de Alianza para el Progreso y, en fin, Renovación al medio. Sí. ¿Qué te parece esa Hay distribución? unos colores bien marcados, bien interesantes que Así han es. salido ahí. Y es un reflejo de que Lima es una ciudad enorme, con poblaciones y con ciudadanos y distritos de distintas demandas y necesidades, ¿no? Una que se ha visto satisfecha con López Aliaga, pero muy interesante cómo se ha dividido por bloques, ¿no? Y es una forma en que vemos geográficamente que está dividido, pero también tiene un reflejo con ciertos partidos que representan mejor ello. Y en gran medida también es un trabajo que se ve, pienso en el caso de Renán Espinosa en Puente Piedra, Ok. ¿no? Es una persona que tiene un manejo fuerte y que tiene cercanía con Somos Perú. En el caso de Alianza para el Progreso en el Sur, por ejemplo, el caso de Chorrillos con Fernando Velasco, que rompe la hegemonía de muchos años de los Miyashiro. Y también gana en los distritos grandes como San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo, ¿no? Lima Este, de nuevo, con Podemos. Es muy interesante y ha sido bien interesante ver algunas dinámicas porque ha habido el retorno de algunos candidatos que podían volver a presentarse, dado que ya no hay reelección, pero a los que no les ha ido muy bien, a varios de ellos, a un par de casos que sí, y que tienen victorias apabullantes, ¿no? El caso de Francis Allison, por ejemplo, en Magdalena, que viene vinculado, o creo que tiene sus orígenes en el PPC, y ahora va con Alianza para el Progreso. Pese a algunos pasivos personales en términos judiciales también, ¿no? También complicado, por cierto. Carlos Bruce en Santiago de Surco, ¿no? Una excepción porque va con uno de los pocos distritos que gana Avanza País. Que gana Avanza País. Pero son más de a título personal. Pero es muy interesante esto que comentas porque es como la ciudad en realidad son 4 ciudades, ¿no? O más. Son pero 4 ciudades, pues. Que ven en un partido o en alguna especie de programa la respuesta a lo que están buscando. Omar, seguía a José Alejandro Godoy en redes sociales y plantea que hace 40 años que Lima no tenía un alcalde que había ganado con tan baja votación. ¿Qué te dice eso? Desafección, ¿no? Una desafección creciente en general con el sistema político. Te lo mencionaba con el caso de muchos alcaldes que iban por la reelección, Macías en Miraflores, Heresi en San Miguel, en fin, un número de candidatos ahí. Y creo que va en aumento 2 cosas, ¿no? Cada vez es menor el número de votos con los que gana un alcalde, no solo en Lima, sino también en distritos. Sí. Una excepción rarísima ha sido Allison con 48%, pero nos llama muchísimo la atención, es muy raro. Y me acuerdo de Andrade, creo que alguna vez en Miraflores ganó con 80. Así es. ¿no? Y de ahí un creciente ausentismo que probablemente vamos a ver también en esta elección, sospecho, que viene al alza, más allá del COVID y de elecciones pasadas. Y o si no, también en el caso en el que mucha gente vota en blanco o viciado. Entonces, todo eso suma a que el porcentaje sea cada vez menor. Última, que me piden ya tiempo, Omar. ¿Es el fin político dejar de George, pienso en su padre, de George Forsyth, o lo que ha sembrado sirve para el futuro? Es una buena pregunta. Yo creo que todavía tiene un país donde hay tan pocos liderazgos, tiene un cierto capital político que de repente le puede volver a ayudar para volver a pensar en una alcaldía distrital. Se encontró con una competencia dura porque venía a chocar con 2 ex candidatos presidenciales como él, ¿no? Como Urresti y como López Aliaga, con una proyección bastante fuerte. Él mismo habiendo sido hasta puntero en la campaña presidencial del año pasado. No los termino de descartar, pero vamos a ver qué logra armar, qué logra construir, si es que está interesado con este capital, que creo que sí es importante. En Lima va a llegar probablemente al 20, ¿no? 20%. Sí. Y siempre sorprendiéndonos la poca cantidad de mujeres en campaña. Lamentablemente. Y las 2 que han participado por Lima tenían buen perfil técnico, Omar, ¿eh? Buen perfil técnico, sí. Una era teniente alcalde, no, se presentaba como teniente alcalde, pero sí es lamentable que no hayan más. Y esto, veamos Lima, salimos de Lima y la situación es mucho peor todavía. Mucho peor. Omar, ha sido un gusto, como siempre, conversar contigo. Un gusto, Carlos. Siempre es bueno tener tu punto de vista. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Omar Aguapara, analista político, ha estado con nosotros. Nos vamos a la pausa y regresamos con más en este análisis. Estamos en Voto Responsable, cobertura especial.
Muchas gracias, Omar. Nacional.